Hola, amadas hermanas, estamos aquí. Hoy es el cuarto día de ayuno y oración. Dios nos ha bendecido. Hemos escuchado reflexiones hermosas en la mañana, oraciones hermosas al mediodía. Nos hemos reunido todas las noches y esto ha sido de gran bendición. Y el próximo martes en el Coffee Night vamos a oír muchos, pero muchos testimonios de todo lo que Dios ha hecho esta semana en todas. Entonces, voy a decirles que por favor, si tienen alguna petición de oración, la envíen al chat para al final de la reunión poder orar por ellas. Y las amo y vamos a orar para dar inicio a esta reunión, para no demorarnos mucho, porque sabemos que muchas tienen que madrugar a trabajar. Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio de estar aquí esta noche con mis hermanas amadas. Gracias porque sé que a través de la exponente de esta noche nos vas a ministrar, nos vas a enseñar, nos vas a reargullir y nos vas a dar a entender todas las cosas que quieres que nosotras entendamos para poder pasar al otro lado. Gracias, Te Señor. entrego este tiempo y que seas tú bendiciendo a Carmita. Se fue. Claudia, abre tu micrófono. Padre Celestial, esta noche estamos aquí reunidas para hacer ya el cuarto día de ayuno y oración. Quiero pedirte que las que tengan peticiones las pongan en el chat para orar al final y voy a hacer una corta oración para dar paso a la exponente de esta noche. Te pido que seas tú, Padre Celestial, ungiéndola con tu Espíritu Santo, dándole la sabiduría para que exponga lo que tú nos quieres enseñar esta noche, lo que quieres que entendamos y aprendamos para poder pasar al otro lado victoriosas de tu mano. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y doy paso a Carmita, que es la que va a exponer esta noche. Carmita. Qué bendición, como siempre digo, es un privilegio, es una bendición poder enseñar, poder dar una reflexión a los grupos de las mujeres que están del lado correcto, ¿verdad? Del, de nuestro Dios amado. El tema que a mí me toca, muy buenas noches, mi nombre es la Carmita Ponte. Les saludo con mucho respeto y cariño en nombre de nuestro Mashiach, ¿verdad? Y espero que podamos recibir una palabra sencilla, clara y práctica y que esto nos ayude, ¿verdad?, a confiar más en nuestro Señor en medio de todas nuestras travesías por las que estamos pasando. El tema que vamos a compartir hoy es un tema muy, muy importante. Me encantó. Se llama seguridad, protección y sanidad al pasar al otro lado con Yeshua. Y la cita bíblica en contexto que vamos a utilizar está en Mateo 14, 22 al 36. Y ese pasaje bíblico, pues lo que voy a hacer es que lo voy a ir trabajando y les voy a dar un resumen para que podamos entender de qué voy a hablar. En este pasaje bíblico, Yeshua envía a sus discípulos a cruzar el mar. Ellos enfrentan una tormenta y Yeshua viene caminando sobre las aguas y entonces Pedro camina hacia Yeshua, pero luego comienza a hundirse y Yeshua lo toma de la mano, el viento se calma y al llegar a Genezaret, que es el lugar al que llegan, muchos enfermos son sanados. Ese es el resumen. Hoy quiero que miremos este pasaje
no solo como una historia del pasado, sino como una palabra viva para nuestras vidas. Porque todas, de una manera u otra, hemos tenido que pasar de una orilla a otra, de una etapa a otra, de una decisión a otra, de una prueba a otra, o de un proceso doloroso hacia una nueva esperanza. Y cuando la Biblia habla de pasar al otro lado, nos habla de transición. A veces, el eterno Dios nos llama a avanzar hacia una nueva etapa, una decisión, una responsabilidad, un proceso que no esperábamos. Pero muchas veces, entre una orilla y otra, se levanta una tormenta. Y la idea importante, lo que vemos claro en este pasaje, es que la tormenta no siempre significa que estamos fuera de la voluntad del eterno Dios. Los discípulos, fíjense, estaban en la barca porque Yeshua les había dado instrucciones, los envió a que ellos fueran a la barca. Por eso, si obedecemos y aún así enfrentamos luchas, podemos confiar en el eterno Dios, porque Él sigue presente y está formando nuestra fe. Ellos estaban allí obedeciendo y aún así se presentó la tormenta. Yo voy a dividir esto en temas, subtemas, para que los vayamos entendiendo, porque me encanta esta porción bíblica. Es que nos muestra tanto y es perfecta para lo que estamos haciendo esta semana, que he venido oyendo las oraciones y las reflexiones poderosas que han venido, ¿verdad?, en el grupo. Yeshua nos envía, pero no nos abandona. En ese momento, los discípulos pudieran haber entendido que estaban abandonados en medio de una tormenta. Y en Mateo 14:22 dice que Yeshua hizo que los discípulos entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera, o sea, que se le adelantaran. Esto es importante porque la travesía no fue una ocurrencia de los discípulos. Quiero que lo tengamos claro. No fue porque ellos decidieron hacerlo, no fue porque fueron impulsivos, no fue porque ellos se rebelaron, fue siguiendo las instrucciones del maestro. Fue una instrucción de Yeshua. Ellos estaban en esa barca en obediencia y aún así enfrentaron una tormenta. A veces pensamos que si estamos obedeciendo al eterno Dios, no tendremos dificultades. Pero este pasaje nos enseña que se puede estar haciendo la voluntad del Padre y aún así atravesar vientos contrarios. La seguridad del creyente no está en la ausencia de tener problemas, sino en saber que Yeshua conoce nuestra ruta. Y aunque los discípulos no lo veían a Yeshua, Él no se había olvidado de ellos. Así también, aunque nosotras no veamos una respuesta inmediata a la tormenta que estamos viviendo, su cuidado permanece sobre nosotras y eso no lo podemos olvidar. Otro subtema es la seguridad está en reconocer la voz de Yeshua. Fíjense, cuando Yeshua se acerca caminando sobre el mar, los discípulos tienen miedo y piensan que quien viene caminando sobre las aguas es un fantasma. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Yeshua le dice, tened ánimo, anímense. No, soy yo, no teman, no teman. Esa palabra inmediatamente cambia el ambiente. El viento seguía soplando, pero la barca que seguía en el agua ya no era como tan incierta para ellos. Así que la voz de Yeshua trajo seguridad al corazón de los discípulos. Por eso vemos cómo Pedro entonces se atreve, ¿verdad? Llévame contigo, hazme caminar sobre las aguas también. Quiero hacer lo que
Ay, hay alguien que está por ahí con el teléfono abierto. Ok. Entonces dice, en nuestras tormentas, ¿verdad? Necesitamos distinguir la voz del Eterno. Porque hay voces que nos van a producir miedo, nos van a producir ansiedad y confusión. Pero Yeshua dice, yo soy, no temáis. Cuando reconocemos la voz correcta, ¿sabes qué? Su voz nos trae ánimo, su voz nos trae identidad y nos trae paz. La seguridad espiritual comienza cuando dejamos de mirar solamente las olas que se levantan y escuchamos al Maestro. La protección de Yeshua se manifiesta cuando nuestra fe flaquea. Fíjense, Pedro responde cuando ve a Yeshua como un fantasma y él dice, soy yo, no teman. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Yeshua le dice, ven, ven. Pedro sale de la barca y camina sobre el agua. Por un momento, su fe lo sostiene, ¿verdad? En un lugar donde naturalmente nadie camina. Pero cuando él mira el fuerte viento, tiene miedo y comienza a hundirse. Así que él dejó de ver el poder de Dios. Fue como lo contrario a lo que pasó con el rey David. David no veía un gigante, él veía el poder de Dios. Y Pedro en un momento vio el poder de Dios. Pero cuando tú dejas de ver el poder de Dios y lo único que ves es el gigante, como le pasó también a los espías que vieron gigantes, ¿sabes qué? No va a funcionar porque tu fe está flaqueando. Entonces dice que por un momento su fe lo sostiene en un lugar donde naturalmente no podía sostenerse, pero cuando mira el viento fuerte, tiene miedo y comienza a hundirse. Y fíjense que él era pescador. ¿Y qué se espera de un pescador? Que sepa nadar. Pero su miedo fue tanto que ni siquiera nadar podía. Porque si yo me caigo en el mar, yo me hundo y de verdad me hundo porque yo no sé nadar. Pero los pescadores tienen que saber nadar. Y él dice que se hundió. Y cuando se hundió, empezó a pedir que lo salvara. Entonces dice que esta escena representa muchas experiencias humanas. Comenzamos con fe, damos pasos valientes. O sea, cada una de nosotras es así. Pero cuando miramos la magnitud del problema que estamos viviendo, sentimos que nos hundimos. No todo el mundo. No es fácil seguir con la fe fuerte cuando uno tiene problemas. Cuando tú ves tu hijo muriendo, cuando tú ves tu salud deteriorándose, cuando tú ves que perdiste el trabajo, cuando tú ves que económicamente ya no tienes ni para hacer la compra. Entonces ahí es que tu fe debe aumentar, pero por el contrario, en muchos se hunden. Tenemos que caminar sobre las aguas siempre, que esa fe sea realmente tan poderosa que no veamos el problema. Pero el problema es que el problema se convierte en un problema porque nosotros en nuestra mente lo convertimos en un problema mayor del que es. Y no confiamos en el eterno Dios, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador, que es nuestro cuidador, que es nuestro transformador. Lo hermoso de este pasaje es cuando Pedro clama, Señor, sálvame. Y Yeshua inmediatamente extiende la mano y lo sostuvo. Qué hermoso. O sea, Yeshua estaba ahí, lo vio hundirse. Dice que la protección de Yeshua no depende de que nuestra fe sea perfecta. Él siempre nos va a proteger, pero tenemos que creer.
Él protege aún cuando temblamos, aún cuando dudamos, aún cuando comenzamos a hundirnos. Su mano llega a tiempo. Su gracia nos alcanza en el punto exacto donde nuestras fuerzas terminan. Pedro comenzó caminando con fe, ¿verdad que sí? Pero al mirar el viento tuvo miedo. Eso también nos pasa a nosotras. Empezamos bien, pero luego miramos la dificultad, la crítica, el cansancio o el temor. Y en ese momento, el clamor más corto puede ser el más poderoso. Cuando ustedes se encuentren así, solamente clamen: Señor, sálvame. No tengo a más nadie. Te necesito. No puedo hacer nada sin ti. Cuando Yeshua y Pedro suben a la barca, ¿saben qué pasa? El viento se calma. Esto nos enseña que no hay tormenta que tenga la última palabra cuando Yeshua entra en la barca. La barca es nuestra vida, donde Él nos tiene como a Noé, ¿verdad? Es nuestra seguridad, es nuestra provisión, es nuestra protección. Y nosotros somos los que nos salimos de ahí, de esa protección, para querer salvarnos a nosotras mismas. Cuando tú le pierdes la fe al Salvador, tú te estás creyendo tu propio Dios. Por lo tanto, lo que estás buscando es tener el control. Porque una de las cosas que más nos pasa a nosotras cuando tenemos una situación difícil es querer tener el control, porque entendemos que lo podemos hacer más rápido que Dios, que lo podemos hacer mejor que Dios, que Dios no está entendiendo la magnitud de mi problema, que Dios me abandonó, que Dios no me quiere ayudar, ni siquiera me escucha. Esa es la forma de ver a Dios cuando nosotros estamos en dificultades. Y lo que vemos es un fantasma, una persona desconocida. No estamos viendo al verdadero Yeshua. Vemos algo que no es. Cuando Yeshua y Pedro se meten, suben a la barca y la tormenta termina, ¿verdad? Hace que los discípulos se sientan aún más protegidos y vean el gran poder de Dios en ese lugar. Lo importante aquí es que vamos a ver que cuando Él entra, los discípulos responden adorando y diciendo: verdaderamente eres el Hijo del eterno Dios. Eso significa que en medio de esa tormenta que pudiéramos estar viviendo, el Eterno se revela. Porque ellos veían un fantasma, pero cuando Él se acerca y entra a la barca y el viento termina, es que ellos sienten la revelación: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La tormenta que parecía destruirlos terminó revelándoles quién era Yeshua. Veían un fantasma, pero allí Dios les reveló quién era Yeshua, el Hijo del eterno Dios. Y a veces el Eterno permite procesos no para hundirnos, sino para mostrarnos una dimensión mayor de su poder y su amor. Porque si no es así, no lo ves. Si no es así, no se te revela. Si no es así, no comprendes cuál es el propósito del proceso que estás pasando. Porque se nos olvida que cada proceso tiene un propósito.
Hay veces que estamos sumidas en que nacemos con propósito y utilizamos la palabra propósito de manera singular, como que yo vengo con un propósito, pero ¿sabes qué? Dios te va llevando de jornada en jornada, de proceso en proceso, y cada jornada y cada proceso es un propósito. Así que nosotros somos seres de muchos propósitos, de muchas jornadas y de mucha prueba, porque Él nos prueba para conocer hasta dónde llega nuestra fe en Él, de que Él es el Salvador, de que Él es nuestra provisión, de que Él es el todo de todo en nuestras vidas. No lo puedes demostrar de otra manera que no sea poniéndote a prueba. Tú dices que yo soy tu hermana. Todo el mundo dice aquí que yo no soy tu hermana, yo soy tu hermana. Demuéstramelo. Cuando uno tiene una persona que dice algo de uno y que uno sabe que está en tela de juicio, pide que esas personas demuestre. Tú eres mi esposo, tú dices que tú me amas, demuéstramelo. Tú eres mi novio, me amas, pues cásate conmigo, ¿verdad? Que siempre estamos como que con eso, de que hay maneras de demostrar lo que tú estás diciendo y sintiendo. Y así es Yeshua, así es nuestro Padre Celestial también. Nos pone a prueba. Tú me amas, pues obedece mis mandamientos. Tú tienes fe en mí, pues que tu testimonio lo diga. Así es nuestro Dios. Y entonces, el Eterno permite, ¿verdad? Esos procesos, y hay veces que creemos que el Eterno lo que quiere es hundirnos. Y nos damos cuenta que lo que nos está es salvando, porque todo lo que Él hace es para nuestro bien. Hasta aquí hemos visto seguridad y protección, ¿verdad que sí? Yeshua nos da seguridad y nos da protección. Ahora veamos algo más. Yeshua no solo nos cuida en el camino, también nos lleva al otro lado con propósito. Y en ese otro lado, el pasaje nos muestra sanidad. Al otro lado también hay propósitos y sanidad. Hay muchos propósitos hay aquí. Como Yeshua, con solamente enviar a sus discípulos al otro lado, se ha revelado de una manera tan increíble. Y vamos a ver que después de cruzar, llegan a la tierra de Genezaret. Allí la gente reconoce a Yeshua. Yeshua tenía mucha fama para esos días, ¿verdad? Fueron 3 años intensos. Y dice que corre la voz por toda la región y traen a los enfermos para que Él los sane. ¿Y qué ocurre aquí? Cuando ellos llegan al otro lado, Él va a llegar con 12 discípulos que creen más que antes de que Él le diera la instrucción de irse en la barca a esperarlo del otro lado. O sea, que Él no los dejó llegar al otro lado solos, sino que Él tenía que darle una lección de vida y una lección espiritual a estos discípulos antes de llegar al otro lugar donde se iba a enfrentar con gente enferma que necesitaba sanidad, porque Él necesitaba tener un equipo de trabajo, no solamente unos que caminaran con Él. Y así es nuestra congregación. Necesitamos unirnos como equipo para que nuestro pastor, ¿verdad?, tenga la fortaleza y el fundamento que se necesita para poder traer almas y que haya sanidad en la iglesia. Entonces dice que al pasar al otro lado, cuando Yeshua le dice a los discípulos, vamos a pasar al otro lado, sigan ustedes que yo voy después, ya Él sabía que iba a ir no en una barca, Él iba a ir caminando por el agua. Ya Él lo sabía. Y Él sabía que le iba a dar esa lección a ellos, ¿verdad que sí? Y Él sabía que ellos lo iban a reconocer porque se le iba a revelar como el Hijo de Dios. Y eso iba a cambiar
la perspectiva que ellos tenían hasta ese momento de quién era él. Así que al otro lado se encontraron, ya ellos habían sobrevivido una tormenta que fue hecha específicamente como prueba para ellos, porque quizás esa tormenta no estaba en el lado anterior ni en el lado posterior. Esa tormenta estaba más que ahí. Y dice que sobrevivieron la tormenta y cambió su perspectiva en cuanto a Yeshua y en cuanto a que él era el Hijo de Dios. Y había un propósito más grande. Yeshua llevaba sanidad a una comunidad necesitada y tenía las herramientas de sus discípulos ahora para poder vencer lo que era el espíritu de enfermedad que había en ese lugar, ¿verdad que sí? Pasar al otro lado no era solo sobrevivir la tormenta. Eso sería bien fácil. Sobrevivimos, ya está, vámonos, vamos a acostarnos. No, no, no. Había un propósito mayor. Lo que aprendemos en el proceso puede servir para consolar, fortalecer y bendecir a otros. Y esa es la importancia de las pruebas. Hay veces que nosotros creemos que las pruebas se tratan de nosotros, porque con este sistema que hay yoísta, de que yo soy el importante, la salvación es individual y lo único que importa es que yo ore y yo me bendiga y yo me quedo en mi casa orando solita porque yo no necesito congregarme porque lo importante es la intimidad mía con Dios y mi relación con Él, que es personal. Y se nos olvidan los hermanos, y se nos olvida el prójimo, y se nos olvida que necesitamos ser comunidad, y se nos olvida que la salvación no es individual, sino es del reino. Y el reino no está compuesto de una persona, sino de muchos. Y dice que el Eterno puede convertir nuestra experiencia en testimonio y nuestra prueba en instrumento de esperanza. Es que no sé por qué el audio no funciona. Hello, hello, Denise. Perdón. Volvió. Ok. Entonces, vemos 3 puntos bien importantes, 3 verdades bien importantes en esta enseñanza para nuestra vida. La primera fue seguridad, ¿verdad que sí? Yeshua conoce nuestra ruta. Aun cuando nosotros no entendemos todo el camino, si Él nos manda a pasar al otro lado, Él tiene autoridad sobre el trayecto y algo va a pasar. Protección. Yeshua llega en medio de la tormenta y extiende su mano cuando clamamos. Cuando estamos en las pruebas, ¿saben qué? Vamos a clamar, porque eso es lo que el eterno Dios espera de cada una de nosotras. No es que nos quede, ay, Dios mío, esta prueba me tiene loca y se acuesta en la cama a llorar y a estar 7 días en una depresión que no puede con ella. Eso no es el espíritu de una persona que cree en Yeshua. ¿Ok? Nosotros tenemos vida y vida en abundancia y nuestro Señor, nuestro Dios eterno, la voluntad de Dios está en la vida, no está en la muerte, no está en la depresión, no está en el lloradito. Tenemos que ser fuertes porque Yeshua, nada más miremos a Yeshua como Él fue azotado, caminó con ese dolor, llevó esa cruz, fue clavado, fue brutal. Ninguno de nosotros hemos pasado por eso y por menos creemos que nos morimos. Entonces, no estamos fuera de su alcance. Siempre la protección la tenemos. Sanidad. Yeshua restaura no solo a una persona, sino a comunidades enteras. Acuérdate que Él siempre estaba presente para salvar a las ovejas perdidas. Él nos decía, voy a buscar una oveja, que aunque está la porción de una oveja, pero eso es un mensaje que debemos estudiar de otra manera en contexto, porque ¿qué es lo que significa esa oveja? Y yo hablé anoche de eso en un estudio que vi. Su presencia transforma lugares de necesidad en lugares de esperanza. Esa comunidad llegó allí, él llegó allí y había un montón de personas que necesitaban ser sanadas.
Y él llegó con su equipo, ¿verdad? Y no de enfermeros, su equipo espiritual ya que lo había puesto a prueba. Y allí hubo una sanidad inmensa. Así que esta palabra nos invita a preguntarnos, ¿cuál es el otro lado al que el Señor me está llamando? Porque es que nos encanta quedarnos en el lugar perfecto, el lugar que nos lleva a ver todo bien fácil. El modus operandi del ser humano es que si lo sé hacer, es bien fácil, pero si tú me pones a hacer algo que realmente no lo sé hacer, yo paso. Y no nos atrevemos a cruzar como hizo Abraham, que le dijo, heme aquí al Padre, aunque no sabía hacia dónde lo enviaba y todo eso, que eso es otro tema que aquí se mencionó, pero lo importante es que nos preguntemos, fíjate, en esta semana, ¿cuál es el otro lado al que el Señor me está llamando? Puede ser un cambio, tienes que hacer un cambio. Puede ser una decisión, tienes que tomar alguna decisión. Puede ser una responsabilidad, de algo te tienes que responsabilizar que no lo estás haciendo. Una etapa nueva, tienes que comenzar en otro lugar, en otro, en otro trabajo, en otro ministerio. Puede ser una reconciliación. Realmente estás reconciliada con todo lo que necesitas para sentirte completamente sin raíces de amargura. Puede ser un servicio, puede ser una sanidad interior o una misión. No lo sé, el Eterno lo sabe, pero este tema de movernos a otro lado significa movimiento, significa que tienes, y la parasha de esta semana es esa, moverte. La parasha de esta semana se trata de cómo Dios le dio orden al pueblo de Israel para que se movieran a la batalla. Y no es coincidencia porque el Eterno no trabaja con coincidencias de que el tema de esta semana sea al otro lado. Porque el otro lado lo que requiere es movimiento. Tú no puedes mirar el otro lado desde la orilla y que ocurra algo. Si te muestra la islita de allá, es que tienes que ir allá. ¿Cómo voy allá? Pues tú busca la manera de ir allá. Busca la barca, nada, busca lo que sea, pero tú vas a llegar allá porque esa es la orden y lo que va a ocurrir contigo es bueno. Porque Él va a transformar algo en ti. También debemos preguntarnos, ¿qué vientos me están haciendo dudar? Hay algo que no te está permitiendo hacer el cambio. Hay algo que no te está permitiendo esa nueva etapa que necesitas, tomar esa decisión, comprometerte. Eso es uno de los problemas más grandes que tenemos los creyentes, el compromiso. No, yo prefiero ir a la iglesia, sentarme, escuchar al pastor, se oye tan lindo, levantarme y llegar a casa. Eso está maravilloso, pero no para Dios. Para Dios eso no es lo más maravilloso, porque te conviertes en una sierva inútil. Y yo eso lo he enseñado 1000 veces aquí. Una sierva inútil es aquella que hace lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Pero una sierva útil va más allá. Cuando el Eterno dice, te tienes que mover al otro lado, se mueve. Cuando dice, tienes que comprometerte con los niños, te comprometes. Tienes que comprometerte con el ministerio de danza, pues lo hace. O sea, es una cuestión de que dejes de creer que tu movimiento depende de ti y que tú vas a controlar los movimientos que haces dentro de lo que es el reino. Eso no te toca. El Eterno es quien te va a dar el discernimiento para tú saber tu movimiento. Pero la cosa es que nos lo dice algunas veces a nosotros mismos y como nadie lo escuchó, qué bueno, porque ahora yo me quedo aquí y nadie se enteró que el Eterno quiere que yo me comprometa con las damas y haga esto.
¿Y a quién le fallamos? Allá. A él le fallamos. Y entonces cuando él ve que tú no te mueves, pues le pasa como al otro. Se va la bendición, porque él dejó de recibir la bendición de Abraham por querer quedarse quietecito en el lugar que él decidió que no era el mejor. Y algunas veces nosotros hacemos eso, porque este es mi lugar perfecto y aquí yo me siento más cómodo. Este es mi lugar de comodidad. Y como es mi lugar de comodidad, yo aquí le puedo servir mejor a Dios. Porque me siento cómoda, tengo paz, tengo shalom. Pero a Lot le costó. Le costó la mujer, le costó los hijos, le costó el lugar que escogió, costó todo, porque se convirtió en una historia, en una historia horrible. Edom y la mujer de Sal, y se acostó con las hijas. O sea, son demasiadas cosas por él haber decidido por sí que el lugar donde se quería detener era el mejor. Tengamos cuidado donde nos queremos detener cuando el Eterno dice que tenemos que cruzar al otro lado, porque el pueblo de Israel, por ver y no creer en que la tierra era buena, se tuvieron que quedar detenidos y ninguno pudo entrar. Y cuando Él nos dice a nosotros vayan al otro lado, es porque tiene a Israel esperando por nosotros y nosotros hemos decidido con nuestra mente y nuestro orgullo y todo lo que somos, no cruzar. No es lo que queremos, no es lo que Él quiere. Así que tenemos que preguntarnos también qué olas me distraen de la voz de Yeshua. Y las olas representan lo que conocemos como los gigantes. Cuando vemos que el problema es demasiado grande. Cuando vemos que la hermana que está a cargo de tal ministerio no me agrada. Ella se convierte en tu Goliat. Se convierte en tu gigante que no te permite entrar a hacer lo que el Eterno quiere que tú hagas, porque tú no lo estás mirando a él, tú estás mirando a la hermana que está ministrando, tú estás mirando al pastor que no me gusta que hizo esto, a la pastora, al hermano de acá, a la iglesia. Entonces cuando empezamos a mirar todo eso es como si estuviéramos mirando gigantes que no nos permitan cruzar ni ver que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos o dispuestos a clamar, Señor, sálvame, cuando estamos en una prueba, confiando en que su mano puede sostenernos y llevarnos al otro lado. Porque hay veces que se nos hace difícil llegar al otro lado, claro que sí. No le pasó a los discípulos. La tormenta no les permitía llegar al otro lado, pero Él los sostuvo. Él se les revela. Y ellos, y yo vuelvo, insisto en esto, ellos lo que veían era un fantasma porque no estaban viendo a Yeshua. Y nosotros cuando estamos en las pruebas y no creemos ni tenemos fe en que el Eterno está en esa prueba, lo que vemos es un fantasma que no es el eterno Dios. No lo estamos viendo, lo dejamos de ver y creemos que nosotras realmente estamos solas, como le pasó a los discípulos. Ellos se sintieron solos. Se sintieron solos. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Yeshua no está aquí? Pero Él estaba ahí. Él los estaba vigilando. Pero ellos no lo veían. Ellos no le creyeron. Porque es que tenemos un problema que hasta que no vemos las cosas no creemos. Cuando vieron a Yeshua realmente, es que entonces ellos creen. Pero mientras tanto lo que veían era un fantasma y una tormenta. Y no podían llegar al otro lado. La fe no niega la tormenta. Tenemos que aceptar que vemos la prueba que está ahí, sabemos que es, pero tenemos que reconocer que Yeshua es mayor que esa tormenta.
La seguridad está en pertenecer a aquel que tiene el control y no creernos que somos las que tenemos el control. La protección está en saber que su mano nos sostiene y no en creer que Él no nos está sosteniendo. Y la sanidad incluye restauración del cuerpo, del corazón, de la esperanza y de la vida. Y el Eterno, y yo eso lo insisto, y siempre estoy orando con eso, y cuando hago mis estudios lo digo 1000 veces, la voluntad del Padre está en la vida, no en que nosotros nos hundamos, no en que nosotros nos muramos, no en que nosotros la enfermedad nos destruya. La vida no tiene necesariamente que ser la vida física, es esa vida eterna que nos espera. Así que podemos hacer una pausa y pensar, ¿cuál es mi tormenta hoy? ¿Qué situación me está robando la paz? ¿Dónde necesito seguridad? ¿Dónde necesito protección? ¿Dónde necesito sanidad? Y luego podemos responder con fe, Señor, si tú estás conmigo, puedo pasar al otro lado sin ningún problema. Tenemos que aceptar que Él sí está. No lo cuestionemos, porque Él está. No veamos un fantasma, no veamos la tormenta, no veamos otra cosa que el Hijo de Dios que está ahí para protegernos, para darnos seguridad y para darnos sanidad, protección y esperanza. Al mirar Mateo 14, 22, 36, que es el mensaje que les acabo de traer, ¿verdad? Vemos que Yeshua no solo manda a sus discípulos a cruzar, también ora, se acerca, habla, salva, calma y sana. Él es seguridad en el camino, es protección en la tormenta, es sanidad llegar al otro lado, donde fue con sus 12 discípulos preparados para eso. Por eso, no tengamos miedo al avanzar cuando el Señor nos llama. Si Él dijo, pasen al otro lado, también tiene poder para llevarnos hasta allí. Que esta palabra nos recuerde que ninguna tormenta es más fuerte que la presencia de Yeshua. Ninguna duda es más grande que su gracia. Y ningún quebranto es imposible para su poder restaurador. Si Yeshua nos manda a pasar al otro lado, Él también tiene poder para llevarnos hasta allí. Insisto, Él es nuestra seguridad cuando no entendemos el camino, nuestra protección cuando el viento sopla fuerte y nuestra sanidad cuando necesitamos restauración. Así que muchas gracias, amada, por escuchar esta reflexión que cuando la hice lloré, siempre lloro porque la tengo que leer y entonces veo la gracia y veo a nuestro amado Dios cómo celebra la vida, veo cuánto nos ama nuestro Yeshua y cómo el Eterno permite a través de Yeshua y de su Ruach HaKodesh que nosotros pasemos por unas pruebas que nos van ministrando, que nos van haciendo más maduras espiritualmente, que nos van restaurando, pero cuando nosotros no vemos a Yeshua en lo que nos está pasando, saben que la tormenta se convierte en un gigante que no vamos a poder trabajar. Así que muchas gracias por escuchar esta reflexión, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja en cada travesía de ahora en adelante y que les conceda experimentar la sanidad y la paz que solo nuestro Dios nos da. Shalom. Wow, sin palabras, Carmita, definitivamente. Ya no me dejó ni qué comentar, porque lo dijo todo, lo explicó todo. Pero siempre me gozo tanto contigo, con tus enseñanzas, aprendemos tanto, eres una muy buena maestra. Tienes Gracias. ese don que Dios te dio, de verdad que sí. Gracias, gracias, Carmita, por tan excelente enseñanza, por hacernos reaccionar, porque es de verdad. A veces nos quedamos aquí en nuestra casa muy comoditas, no, mi relación personal con Dios, yo oro, yo hago esto, voy a la iglesia, pero ¿qué?
Dios nos está pidiendo que empecemos a actuar, que demos un paso, que nos cojamos de su mano para poder pasar al otro lado, porque sin Él, pues obviamente no vamos a poder hacer nada. Todo tiene que ser de la mano de Él, Amén. definitivamente. Y con Él encontramos todo, encontramos seguridad, encontramos protección, encontramos sanidad, encontramos restauración, todo lo que cada una necesita en determinado tiempo, cuando se nos presentan las pruebas y tenemos que acudir a Él porque Él es la fuente, es el Amén. único que nos puede dar eh, ¿cómo se dice eso? Como las soluciones, las pautas para Herramientas. eso, las herramientas para poder eh, pasar al otro lado. Y tenemos que confiar en Él porque sin confianza no podemos hacer absolutamente nada. Nos llenamos de miedo, nos llenamos, nos decepcionamos, nos desmotivamos, lloramos, bueno, nos hundimos, de todo. Pero con Él todo es posible. Sin Él nada es posible. Entonces, pues yo tenía aquí unos puntitos, pero tú ya los dijiste. Entonces, sin palabras, Carmita, estuvo espectacular. Yo lo único que dije fue que al pasar al lado de Jesús, dejamos atrás todo peligro, que la seguridad es eterna en su presencia, que la protección divina nos libra del dolor y del mal. Amén. La sanidad perfecta repara toda herida del cuerpo y del alma. En su paz, el miedo se acaba para siempre. Amén. Qué lindo. Y tenemos paz total con Él. Sabemos que ningún peligro o daño nos puede alcanzar. Y que veo una manita alzada que está que se habla. Mi amada Magdalis. Terminaste, Claudia, tus puntitos, termina los puntitos. Sí, ya terminé los Ah, ok. puntitos. Sí, ya los terminé. Hemos aprendido de nuestra hermana Wandita Sintron, ¿verdad? Sí, A tener puntitos, ¿verdad? Y tenemos sí, los puntitos y sí, siempre anotamos sí. nuestros puntitos, así que con ella aprendimos, ¿verdad? A tener los puntitos. Carmita, excelente la enseñanza de esta noche. De Ay, verdad, gracias, no. gracias, de verdad. Toda la gloria para el Padre, pero las felicitaciones para ti, porque de verdad, como siempre, te dejas usar por el Eterno. Y fíjense que este tema abarca como que tres temas que pudiéramos haber estado una noche entera hablando de cada uno de ellos, pero Carmita nos trajo un buen resumen, ¿verdad? De lo que es cada uno de ellos. Pero hay algo que a mí me impactó de lo que dijo Carmita. La tormenta no indica que estamos fuera de la voluntad de Dios. Ujú, Y yo no sé si ustedes están conectando. Si vamos desde el primer día, el Padre nos está diciendo desde el primer día, pasen al otro lado, pasen al otro lado, pasen al otro lado. Y Él nos está diciendo que aún el pasar al otro lado puede traer contratiempos, puede traer vientos contrarios, puede traer tormentas, pero entonces no podemos tener miedo de que vayamos a enfrentar eso cuando vayamos a pasar al otro lado, porque entonces, ¿qué es ayer estábamos hablando precisamente en la reunión de que Dios nos dio espíritu de poder, no nos dio espíritu de cobardía. Quien nos da el espíritu de cobardía es el enemigo de las almas. ujú. Por lo tanto, vamos a enfrentar oposición y resistencia mientras vayamos caminando, pero no podemos tomar la oposición y la resistencia como que entonces, ay, es que yo no estoy, esto no es lo que Dios quería, y echarnos para atrás. Tenemos que seguir avanzando, no nos podemos detener, pero en medio de la tormenta que podamos atravesar hasta cruzar al otro lado, nosotros tenemos que entender que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y poder identificar esas debilidades que tenemos para transformarlas en fortalezas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron miedo.
Ellos pensaron que era un fantasma. Ujú. Estamos viendo que hay cosas que tenemos que cambiar, renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entonces conectarnos con el reino y ver qué cosas son las que yo estoy atravesando, qué cosas yo estoy sintiendo, porque muchas veces son nuestras emociones, nuestros sentimientos, los que nublan nuestro entendimiento, que no me permiten entonces seguir avanzando. Y muchas veces hemos estado cruzando al otro lado y nos detenemos. Sí. Y el Padre no quiere, el Padre no quiere en ningún momento que nos detengamos. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos en el medio del cruce de ellos, que estaban cruzando en una barca, se hubiesen detenido y no hubiesen llegado nunca al otro lado? Exacto. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué hubiese pasado? Porque no había tierra firme donde bajarse, estaban en una barca. Así que no importando el lugar donde estemos, no nos podemos detener. Tenemos que seguir y tenemos que avanzar. Y fíjense en que Dios va a ir trabajando unas áreas en nuestra vida mientras estamos cruzando al otro lado. Pero cuando Yeshua cruzó al otro lado, hubo sanidad. Poderoso. Cuando ellos cruzaron al otro lado, se cambió, la visión fue transformada porque vieron que era Yeshua, no era un fantasma. El miedo se erradicó. Ellos llegaron a tierra firme porque Ujú. Yeshua estaba con ellos. Pero cuando Yeshua llega a tierra firme con sus discípulos, hay sanidad, porque ocurrieron muchos milagros, muchas personas venían porque escucharon que él estaba allí para buscar sanidad, inclusive dice que ellos le pedían solamente que lo dejasen tocar el borde de su manto, porque ya habían oído Ujú, del milagro de la mujer del flujo de sangre que lo discutimos ayer. ujú. Así que no sé si ustedes están conectando, pero cuando tú llegues al otro lado, no tan solamente hay transformación y sanidad en tu vida, es que tú vas a ser un instrumento de sanidad para otros. Por eso es que el Padre nos está pasando el proceso y sigo diciendo, Dios nos quiere sanas para poder impartir sanidad a otras. Amén. Así que ¿dónde necesitamos seguridad? ¿Dónde necesitamos protección? ¿Y dónde necesitamos sanidad? Porque durante nuestro trayecto de cruzar al otro lado, esas áreas tienen que ser transformadas en una plena dependencia del Padre, de que tengamos la seguridad de que Él es nuestra protección y de que Él es nuestro sanador. Y que si Él Amén. nos sana, vamos a poder entonces estar sanas para impartir a otros redención, salvación, liberación, restitución. Vamos a poder ser instrumentos útiles en sus manos para ayudar a levantar a otros. Amén. Y eso es lo que el Padre quiere. Así que no se nos olvide, que no se nos olvide a lo que el Padre nos está llamando. Y que en medio de la tormenta, aunque estemos obedeciendo porque ellos obedecieron el mandato del Padre, ellos estaban en la tormenta. Y esto hoy se giró el diamante Bien nuevamente importante. porque esto, sí, porque esto no lo habíamos visto. Eso es bien importante. Y otra cosa, que en medio de esa tormenta es que Él se le revela. O sea que hay revelación mientras nosotros pasamos por la tormenta también. Ujú, La tormenta es como cuando hablamos del desierto. Grandes cosas pasan. ujú. Exactamente. Amén, Así así que, es. así que habían vientos contrarios, pero de momento todo desapareció y pasaron al otro lado. Así que en esta noche vamos a seguir nuestra travesía a pasar al otro lado.
Y yo creo Amén. que el Padre nos está dando todas las herramientas, incluyendo durante el transcurso del pasar al otro lado y cuando lleguemos al otro lado. En todo momento, Él está y estará con nosotros porque Él va delante de nosotros. Él ha Amén. estado desde el principio, Él está en el presente, va delante de nosotras y estará. Aleluya. Gloria al Eterno, sanándonos para cruzar a bendecir a otros por el poder de su Espíritu, dice nuestra hermana Cristina. Muy Amén. cierto, Cristina. Así Gracias, es. de verdad que sí. Así que en esta noche damos gracias al Padre. Claudia, pasamos a la parte de la oración. Sí, Tenemos señora. una petición Sí, hay que una petición de Maritza, sí, que pide que oración por su oremos por salud. su salud. Exactamente. Sí, y también quiero agradecer por lo que puso Denise, que dice que ya la familia de ella empezó a cruzar, que mucha transformación ocurriendo para la futura obra del Señor. Gracias a Dios. Entonces damos gracias a Dios por eso y queremos entregar esta oración por nuestra hermana Marisa. Tú sabes, Señor, que Él está quejando a ella en su salud y esta noche queremos entregarla en tus brazos de amor, Señor. Tú la conoces, tú sabes cuánto ella te ama, cuánto ella te sigue y cuáles son sus momentos en los que se siente que su salud la debilita, Señor, pero tú la levantas en este momento. Tú la coges de tu mano y la levantas en victoria y la sanas y las sanas y las sanas y las sanas, Señor. Sánala en este momento, te lo ruego, Padre eterno, por tu Hijo amado Jesucristo, por aquel que nos ayudó a pasar al otro lado, Señor. Dale sanidad, Señor, que ella pueda pasar al otro lado de tu mano y que pueda impartirles tú a ella, Señor, sanidad total, sanidad completa, física, espiritual, emocional, Señor, levántala, levántala, abrázala, Señor, hazle sentir tu amor por ella, cuán importante es ella para ti. Abrázala, Señor, abrázala con tu amor, que ella sienta ese amor tuyo en este momento, Señor, y que sienta que su cuerpo empieza a sanar, que esa debilidad y esa molestia, ese dolor, lo que ella estaba sintiendo desaparece en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos la oración. Gracias por esta noche. Gracias por Carmita. Gracias por ministrarnos a todas. De verdad que te agradecemos. Este tiempo ha sido y será de gran bendición. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Hermanas, no olviden que todas las mañanas se está poniendo en el chat de Damas a una voz una reflexión, al mediodía una oración y mañana en la noche nos volvemos a reunir 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Les agradezco su tiempo, no las demoramos más porque sé que muchas tienen que madrugar, entonces que tengan un descanso reparador, que se levanten con las fuerzas renovadas como el águila. Y un beso y un abrazo bien apretado para todas. Shalom, shalom. Salón a todas.